Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Confederación Galáctica, porque al parecer las civilizaciones más avanzadas del universo no pudieron pensar en un nombre más original, había existido durante 12.000 años antes de que los humanos se toparan con la escena cósmica. Uno podría pensar que una coalición tan antigua habría desarrollado algún sentido del decoro. Uno estaría equivocado. La llegada de la humanidad había sido recibida con el habitual alarmismo xenófobo que acompañaba a cualquier nuevo descubrimiento de especie, demasiado agresivos, demasiado impredecibles, demasiado bípedos. Las quejas variaban según el consejero al que se preguntara. Sin embargo, en tan solo 70 años, los humanos no solo habían asegurado un asiento en la mesa, sino un buffet diplomático completo de tratados y alianzas militares. La Armada de la Confederación, otro ejemplo sorprendente de creatividad galáctica, mantenía lo que llamaban paz mediante inspecciones rutinarias de todos los buques militares de las especies miembro. Estas inspecciones eran tan agradables como una cirugía dental realizada por un silgariano borracho con 7 pulgares, y tan necesarias si se cree en la propaganda. Para los buques humanos, las inspecciones eran particularmente exhaustivas. La excusa eran preocupaciones de seguridad, pero todos sabían que era porque el almirante Vexelar aún no había superado ese incidente en la gala diplomática del ciclo anterior, donde un oficial humano había corregido su pronunciación de extraterrestre frente a toda la delegación rigiliana. La dinámica de poder en la política interestelar se parecía mucho a una cafetería de escuela secundaria. Si la cafetería abarcara 17 cuadrantes y los grupos tuvieran armamento de antimateria, los humanos se situarían en algún lugar entre recién llegado tolerado y posible amenaza existencial, dependiendo de a quién se preguntara y de cuánto hubieran bebido. La CSS Fénix, una nave militar humana con suficiente potencia de fuego para hacer que una pequeña estrella reconsiderara sus opciones de vida, flotaba en la bahía de acoplamiento del puesto avanzado Gamma 9, esperando su inspección trimestral con todo el entusiasmo de un gato anticipando un baño. La teniente comandante Elix Reed, la oficial ejecutiva de la nave, se mantenía en perfecta posición de firme cerca de la esclusa de aire, su rostro no delataba nada, a pesar de que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar del universo conocido. Los alienígenas venían, y traían portapapeles metafóricos. Por supuesto, la Confederación había abandonado hacía mucho tiempo el almacenamiento de datos físicos en favor de los implantes neurales. Pero algunos conceptos trascienden las barreras de las especies, y la oficialidad burocrática era aparentemente universal. La teniente comandante Elix Reed tenía el tipo de reputación que la precedía no solo por los pasillos, sino por los sistemas estelares. Un genio táctico con memoria fotográfica y la paciencia de alguien que claramente había hecho las paces con la capacidad ilimitada del universo para la idiotez. Su expediente personal, las partes no redactadas para proteger la estabilidad galáctica, incluía 14 condecoraciones de combate, 6 citaciones diplomáticas y una nota muy misteriosa sobre un incidente que involucró a un embajador toraxiano, un helecho en maceta y 3 litros de fluido no newtoniano. Alex se había graduado como la mejor de su clase en la Academia Espacial Terrana, dominaba 7 idiomas alienígenas, 8 si se contaba su fluidez en el sarcasmo, y podía desarmar y volver a armar cualquier arma estándar de la Confederación en menos de 30 segundos, con los ojos vendados. Su tripulación la llamaba la Esfinge de hielo a sus espaldas, aunque nunca donde ella pudiera oírlos. No porque temieran un castigo, sino porque decepcionar a Elix Reed de alguna manera se sentía peor que cualquier reprimenda formal. Su asignación actual como oficial ejecutiva de la Fénix era ampliamente considerada un trampolín hacia su propio mando. Un hecho que incomodaba profundamente a ciertos elementos de la Confederación. Se suponía que los humanos no debían avanzar tan rápido, y ciertamente no los humanos con la particular combinación de inteligencia y desdén apenas disimulado de Reed por el sinsentido burocrático. De pie frente a Elix en el estéril corredor de la bahía de acoplamiento estaba el comandante Brapal de la hegemonía drisaniana. El oficial de inspección designado de este ciclo. Los drisanianos, con sus escamas iridiscentes y 4 brazos, normalmente daban una imagen impresionante. Brapal, sin embargo,
Había perfeccionado el arte de mirar por encima del hombro a las especies que evolucionaron en planetas con menos presión atmosférica que su mundo natal, que eran básicamente todos. Comandante Reed, dijo, usando deliberadamente el rango incorrecto mientras consultaba su interfaz neural con 2 brazos, mientras los otros 2 ajustaban su faja ceremonial. Su nave parece ser adecuada. La temperatura en el corredor pareció bajar varios grados mientras la expresión de Alex no cambiaba, ni siquiera un parpadeo. La única indicación de que había registrado el insulto fue un enderezamiento casi imperceptible de su ya perfecta postura. Teniente Comandante Reed, en realidad, corrigió ella con glacial cortesía. Bienvenido a bordo de la Fénix, Comandante Brapal. Hemos preparado todos los sistemas para la inspección según la regulación de la Confederación 7 Delta 9. Detrás de ella se encontraba el ingeniero jefe Club, un humano corpulento con manos que parecían poder doblar Duracero y un cerebro que podía calcular trayectorias de salto más rápido que la luz mientras dormía. Se encontró con la mirada de la especialista en comunicaciones Huang, quien negó con la cabeza de forma casi imperceptible. Habían visto este baile antes. Flotando ligeramente detrás de Brapal estaba su asistente, un valiriano llamado NYX. Los valirianos se parecían mucho a medusas evolucionadas, sus cuerpos translúcidos albergaban órganos visibles y redes neuronales que pulsaban con bioluminiscencia. Los colores de NYX actualmente ciclaban entre amarillos ansiosos y azules apologéticos. A diferencia de su superior, NYX en realidad había leído los informes de inspección anteriores de la Fénix y sabía exactamente quién era la teniente comandante Elix Reed. Comandante Brapal, murmuró NYX suavemente. Quizás deberíamos proceder con los protocolos de inspección tal como se describen en. Conozco los protocolos, espetó Brapal, sus 4 manos haciendo gestos despectivos. He estado realizando inspecciones desde antes de que los humanos lograran el viaje más rápido que la luz. La tensión en el corredor se espesó hasta el punto de poder cortarse con una ceremonial hoja drisaniana, o, más eficientemente, con la mirada de Alex Reed. El resto del comité de bienvenida de la Fénix, formado por la jefa de seguridad Akefer y el oficial científico Tevix, un raro vulpariano que servía en un buque humano, intercambiaron miradas cargadas con el peso de profesionales que reconocían un inminente incidente diplomático cuando lo veían. El comandante Brapal dio un paso adelante, sus escamas brillando con lo que aquellos familiarizados con la fisiología drisaniana reconocían como el precursor de una exhibición de dominación. «Comenzamos, teniente comandante», preguntó, enfatizando su rango de una manera que lo hacía sonar como un insulto. «Tengo 3 inspecciones más programadas para hoy, y preferiría no perder el tiempo en naves preliminares». El equipo de inspección se movió a través de la Fénix como un pequeño y oficial huracán. El comandante Brapal lideró la procesión, sus 4 brazos operando simultáneamente un escáner, tomando notas, ajustando su uniforme y gesticulando despectivamente ante varias soluciones de ingeniería humana. Detrás de él flotaba NYX, el asistente valiriano, ahora pulsando con púrpuras ansiosos y verdes apologéticos mientras intentaba seguir el comentario cada vez más hostil de su superior. Su sistema de propulsión está obsoleto por al menos 2 ciclos estándar, anunció Brapal en la sala de máquinas. A pesar de que la Fénix presumía de modificaciones que incluso la nave insignia de la Confederación envidiaría, los nudillos del ingeniero jefe Club se blanquearon alrededor de su tableta de datos. Pero un sutil movimiento de cabeza de la teniente comandante Reed lo mantuvo en silencio. El núcleo del motor de la Fénix, una maravilla del ingenio humano que de alguna manera logró romper 3 leyes de la física sin dejar de ser técnicamente compatible con las regulaciones de la Confederación, zumbaba con una potencia apenas contenida. Era como ver una supernova siendo obligada a rellenar formularios de impuestos. Toda esa energía constreñida por la burocracia. Estas lecturas de energía son inesperadas, aventuró NYX, su forma translúcida ondulando con genuina curiosidad. La relación de eficiencia excede los parámetros estándar por operar fuera de los márgenes de seguridad, sin duda, interrumpió Brapal. Típica imprudencia humana. La expresión de Elix se mantuvo profesionalmente neutral, aunque cualquiera que la conociera bien podría haber notado un microscópico endurecimiento alrededor de sus ojos.
Las modificaciones del motor de la Fénix fueron aprobadas personalmente por el almirante Sondar, afirmó. Estaríamos encantados de proporcionar los códigos de certificación. Brapal emitió un sonido despectivo, a medio camino entre un resoplido y un silbido. El almirante Sondar siempre ha tenido una peculiar fascinación por la tecnología humana. No todos comparten sus cuestionables entusiasmos. La inspección continuó hasta los sistemas de armamento, donde la jefa de seguridad Akefer demostró el sistema de puntería con el tipo de precisión que hizo que varios miembros de la delegación alienígena dieran pasos involuntarios hacia atrás. El armamento de la Fénix no era solo de última generación. Era el arte que otros estados deseaban desesperadamente poder replicar. Remarcablemente preciso para interfaces tan primitivas, comentó Brapal, haciendo que el cumplido sonara como un insulto. Supongo que cuando su especie pasó milenios arrojándose palos puntiagudos unos a otros, desarrollaron cierta habilidad. Para cuando llegaron al puente, la tensión había alcanzado niveles que harían chillar a un detector de radiación. El oficial científico Tevix, cuya herencia vulpariana le otorgaba una sensibilidad empática mejorada y un magnífico conjunto de bigotes, había aplanado sus orejas contra su cráneo, una señal de advertencia que cualquiera con entrenamiento básico en xenobiología debería haber reconocido. ¿Y este es su centro de mando? Brapal barrió con sus 4 brazos de manera despectiva. Curioso. Ustedes, los humanos, todavía prefieren los controles físicos a las interfaces neurales. Tan apegados a su contacto. Encontramos que la retroalimentación táctil proporciona ciertas ventajas en situaciones de combate, explicó Elix, su voz tan uniforme como un estabilizador cuántico. Sí, bueno, todos debemos compensar nuestras limitaciones evolutivas de alguna manera. Brapal se acercó a la silla del capitán, pasando un dedo escamoso por su superficie. Su capitán siempre está ausente durante las inspecciones, ¿o es este un trato especial para oficiales de menor rango? La capitana Chen asiste a una reunión de seguridad de la Confederación en el puesto avanzado Alfa, replicó Elix. ¿Cómo sabría si hubiera leído nuestra notificación? Algo peligroso brilló en los ojos multifacéticos de Brapal. ¿Está sugiriendo que no me preparé adecuadamente, teniente comandante? No sugiero nada, comandante. Elix dio un paso adelante para interceptarlo antes de que pudiera tocar la consola del capitán. Sin embargo, ese sistema requiere una autorización específica. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápidamente que los relatos posteriores de los testigos diferirían ligeramente. Brapal, poco acostumbrado a que se le negara algo, y mucho menos por una mujer humana de rango inferior, giró sus 4 brazos hacia afuera en una clásica exhibición de dominación drisaniana. Apártese, ladró. Y cuando Elix se mantuvo firme, la empujó con fuerza, haciéndola tropezar contra una consola de navegación. El puente cayó en un silencio absoluto. El cuerpo translúcido de NYX brilló de un blanco intenso por el SOC. El ingeniero jefe Klopp se quedó inmóvil a mitad de paso. La mano de la especialista en comunicaciones Huang se movió imperceptiblemente hacia un botón sin marcar debajo de su estación. Los bigotes del oficial científico Tevix se crisparon una vez, luego se quedaron completamente inmóviles. Y la teniente comandante Alex Reed, su uniforme ahora ligeramente torcido, se enderezó con una calma glacial, y una pizca de sonrisa que hizo que todos los que la vieron sintieran una urgencia primitiva de buscar refugio. Bueno, dijo suavemente, eso fue inesperado. La teniente comandante Alex Reed se cepilló una mota de polvo invisible de su uniforme con el cuidado deliberado de alguien a quien acababan de entregar una granada de antimateria activa y estaba considerando dónde lanzarla mejor. Su expresión no había cambiado, pero algo en sus ojos se había alterado, como ver un sistema de armas de alto calibre ponerse en línea en silencio. Computadora, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Iniciar grabación de informe formal de incidente diplomático. Autorización, Red Alpha 79. La iluminación ambiental del puente cambió sutilmente a un estado de grabación, bañando a todos en una iluminación ligeramente más clínica. Cada palabra, cada gesto, ahora sería parte de un registro oficial que sería transmitido directamente tanto al alto mando terrano como al Consejo de la Confederación. Alrededor del puente, la tripulación humana intercambió miradas que comunicaban volúmenes.
El ingeniero jefe Klopp se reposicionó casualmente entre la puerta y el comandante Brapal. La mano de la jefa de seguridad Akefer se movió para descansar cerca, pero notablemente no sobre su arma de mano. La especialista en comunicaciones Huang comenzó a teclear rápidamente en su consola, sus dedos moviéndose con eficiencia practicada. El oficial científico no humano, Tevix, inclinó la cabeza y dijo en voz baja, muy fascinante. Brapal, aún irradiando autoimportancia, parecía genuinamente perplejo por el repentino cambio en la atmósfera. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, exigió, sus escamas enrojeciendo a un azul más oscuro. Sus teatralidades están retrasando innecesariamente una inspección oficial de la Confederación. NYX, el asistente valiriano, pulsaba con rápidos destellos de rojo de advertencia. A diferencia de su superior, él parecía comprender exactamente lo que estaba sucediendo. Sus tentáculos ondulaban con agitación mientras intentaba posicionarse entre Brapal y los humanos cada vez más inexpresivos. Comandante Brapal, murmuró ansiosamente. Quizás deberíamos. Silencio, espetó Brapal. Este humano claramente está intentando distraer de las deficiencias de su nave. Elix sonrió. No la cálida expresión típicamente asociada con la amabilidad humana, sino la sonrisa fría y precisa de un depredador que acaba de ver a su presa caer directamente en una trampa que ella misma ha creado. Comandante Brapal de la hegemonía drisaniana, comenzó, su voz adoptando la cadencia formal del discurso diplomático, le notifico oficialmente que ha violado la sección 12, párrafo 7 de la Carta de la Confederación con respecto al contacto físico con personal militar activo durante operaciones en tiempo de paz. Esto es absurdo, Brapal balbuceó, una pequeña corrección para mantener el orden. Además, continuó Alex como si él no hubiera hablado, ha violado los acuerdos erquellanos de 2189, el protocolo diplomático terrano drisaniano de 2203, y lo más significativo, el estatuto de no agresión que su propia especie insistió en incluir en todos los encuentros militares interespecíficos. La cara del comandante cambió a varios colores a medida que sus sistemas respiratorios secundarios se activaban, una respuesta al estrés drisaniana. Usted no puede, posiblemente. La pena por asalto físico a un oficial durante una inspección, continuó Alex, ahora dirigiéndose a toda la sala en lugar de solo a Brapal, va desde la terminación inmediata del estatus diplomático hasta la censura formal por parte del Consejo de la Confederación, dependiendo de la gravedad y el contexto. Uno de los miembros jóvenes de la delegación alienígena, un floquiano con placas exoesqueletales superpuestas, se dirigió nerviosamente hacia la salida, solo para encontrar al ingeniero jefe Klopp todavía casualmente bloqueando el camino, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. Comandante Reed, susurró el floquiano. Seguramente esto se puede resolver sin formal. Teniente comandante, Alex corrigió de nuevo amablemente. Y no, me temo que no se puede. Los sistemas de vigilancia de la Fénix ya han transmitido el incidente a 6 ubicaciones seguras separadas, incluida la oficina del almirante Sondar, a quien el comandante Brapal acababa de desprestigiar. Los ojos multifacéticos de Brapal se abrieron de par en par. Esto es un malentendido. Yo simplemente estaba. Su comunicador personal está parpadeando, observó Alex, asintiendo hacia el pequeño dispositivo unido a la faja ceremonial de Brapal. Creo que está recibiendo una transmisión entrante. Quizás debería contestar. Con visible renuencia, Brapal activó el dispositivo. La pantalla holográfica cobró vida, revelando el severo rostro de un alto funcionario drisaniano cuyas elaboradas decoraciones de cuello y escamas indicaban un rango extremadamente alto. El funcionario ya estaba a mitad de frase, su tono lo suficientemente afilado como para cortar acero endurecido al vacío. Completamente inaceptable. ¿Tiene idea de a quién acaba de agredir? Termine la inspección inmediatamente e informe de vuelta para. Brapal silenciaba apresuradamente la transmisión. Sus escamas ahora pálidas con lo que incluso los no drisanianos podían reconocer como alarma. Miró a Elix con una nueva comprensión y los primeros destellos de miedo genuino. ¿Quién es usted?, preguntó, sus 4 brazos ahora colgando lánguidamente a los lados. Alex revisó su reloj con exagerada casualidad. 4 minutos desde el incidente, señaló. Y las cosas apenas están empezando, comandante.
Creo que le queda aproximadamente un minuto antes de que su carrera termine oficialmente. El comunicador del comandante Brapal continuó parpadeando con creciente urgencia. El sutil cambio en su patrón indicaba que múltiples partes ahora intentaban contactarlo simultáneamente. El dispositivo emitió un silbido agudo que, según notas a pie de página oscuras en textos xenobiológicos, significaba el mensaje de más alta prioridad posible en los protocolos de comunicación Sasanian, algo típicamente reservado para la inminente destrucción planetaria o el anuncio de días festivos en todo el sector. Quizás debería contestar eso, sugirió Alex, su voz goteando con el tipo de amabilidad que hacía que ahogarse pareciera preferible. No querría que se perdiera algo importante. Las escamas del comandante habían cambiado a un gris verde veteado, el equivalente drisaniano de un humano palideciendo. Con manos temblorosas, reactivó el comunicador. Esta vez, 3 hologramas separados aparecieron, parpadeando en existencia en un semicírculo que lo rodeaba eficazmente en un tribunal de superiores cada vez más horrorizados. Brapal, ladró la figura central, cuyas elaboradas decoraciones de escamas sugerían que estaba aproximadamente 17 peldaños por encima de él en la jerarquía drisaniana. Todas las acciones, inmediatamente. Alto ejecutivo, puedo explicar, comenzó Brapal, pero fue interrumpido por la figura a su izquierda. ¿La teniente comandante Reed está ilesa?, exigió este segundo funcionario, su tocado ceremonial temblando con lo que podría haber sido rabia o posiblemente solo un defecto de diseño estructural. Se requiere confirmación visual de inmediato. El tercer holograma, mostrando lo que parecía ser un drisaniano con atuendo diplomático en lugar de militar, simplemente se cubrió los 4 ojos con sus 4 manos en un gesto de absoluta desesperación. Elix dio un paso adelante, inclinando su cabeza ligeramente hacia los hologramas. Hola, ejecutiva Sib More, ministra Craspiel, embajadora Tiblet. Un placer verlos a todos de nuevo, aunque confieso que las circunstancias son menos que ideales. Los 3 funcionarios drisanianos realizaron gestos de deferencia casi idénticos que implicaban complejos movimientos de brazos y manipulaciones de escamas que parecían dolorosamente incómodos. La mandíbula de Brapal cayó abierta, revelando hileras de tapones de dientes ceremoniales que chasquearon nerviosamente. ¿Usted conoce al alto ejecutivo?, susurró, la pregunta surgiendo como un chillido ahogado. Servimos juntos en el Comité Conjunto de Planificación Estratégica Militar, replicó Alex casualmente. Tuvimos una discusión fascinante sobre los sistemas de puntería de torpedos cuánticos en la reunión del mes pasado. Su nombre nunca apareció, curiosamente. NYX, el asistente valiriano, ahora pulsaba con colores tan rápidos e intensos que se parecía mucho a un sistema de luces de discoteca teniendo una convulsión. Los patrones bioluminiscentes que corrían por su forma translúcida transmitían emociones tan complejas que la matriz de traducción estándar de la Confederación probablemente explotaría intentando interpretarlos. La aproximación más cercana podría ser, oh no, oh no, oh no, todos vamos a morir, pero principalmente mi jefe, teniente comandante Reed. El alto ejecutivo se dirigió a ella, con énfasis en su rango que sugería que era consciente del error anterior de Brapal. En nombre de la hegemonía Drisani, extendemos nuestras más profundas. Contraalmirante Reed, corrigió el oficial diplomático, la embajadora Tiblet, con una expresión de dolor. Su rango operativo durante los protocolos de intercambio diplomático es contraalmirante, como se establece explícitamente en los documentos de la reunión informativa proporcionados a todos los oficiales de inspección. La mirada que dirigieron a Brapal podría haber cortado la leche en un sistema estelar vecino. El ingeniero jefe Klopp reprimió un resoplido. La especialista en comunicaciones Juan de repente desarrolló un intenso interés en la pantalla de su consola. Los bigotes del oficial científico Tevix se crisparon una vez en lo que aquellos familiarizados con las expresiones vulparianas reconocían como su versión de diversión apenas contenida. Contraalmirante, repitió Brapal débilmente, sus tubos respiratorios secundarios emitiendo un silbido que sugería un inminente fallo sistémico. Rango operativo clasificado, Alex explicó, inspeccionando sus uñas. Solo relevante en ciertos contextos diplomáticos y de inteligencia. Hoy, por ejemplo. El resto de la delegación alienígena experimentaba varias respuestas fisiológicas al estrés que habrían fascinado a los xenobiólogos durante décadas.
Las placas exoesqueletales del floquiano chasqueaban en un ritmo nervioso que se aproximaba a un bailarín de claqué cafeinado sobre un tejado de hojalata. Un representante meridiano cambiaba lentamente de tonalidad, de su malva normal a un alarmante tono de púrpura que indicaba angustia emocional extrema o la etapa intermedia de su ciclo reproductivo, ambos igualmente inapropiados para el entorno actual. ¿Alguien quiere agua?, ofreció la jefa de seguridad a Keffer amablemente, con la mano aún apoyada cerca de su arma. O quizás un sedante suave. En las pantallas holográficas, los tres funcionarios drisanianos estaban inmersos en una rápida conversación susurrada, sus tocados ceremoniales tambaleándose por la agitación. Sus escamas realizaban patrones de cambio de color tan complejos que parecían camaleones defectuosos en una rave. Contraalmirante Reed, el alto ejecutivo finalmente se dirigió a ella de nuevo. Estamos iniciando protocolos de contención diplomática de emergencia. La embajadora Tiblet llegará a su ubicación en 12 minutos para abordar personalmente esta situación. La ministra Craspiel está contactando al alto mando terrano para establecer parámetros de reconciliación. Alex revisó su reloj de nuevo. Estamos en la marca de 4 minutos y 30 segundos, ejecutivo. Quizás deberíamos agilizar los asuntos. El sistema de comunicaciones de la Fénix de repente sonó con su propia transmisión entrante. Los ojos de la especialista en comunicaciones Huang se abrieron de par en par al verificar el código de origen. Es el almirante Sondar, anunció. El Consejo Supremo de la Confederación también está en el canal. el presidente Terrano. Miró hacia arriba con una expresión que mezclaba asombro y alegría apenas contenida. Están solicitando conexión inmediata. En pantalla, ordenó Elix, enderezando su ya impecable uniforme. La pantalla de visión principal cobró vida, mostrando una videollamada multipanel con algunos de los seres más poderosos de la galaxia conocida. El almirante Sondar, cuya especie se parecía a cocodrilos bípedos con impresionantes decoraciones uniformes, ocupaba el panel central. Flanqueándolo estaban 3 miembros del Consejo Supremo de la Confederación, representando especies tan antiguas y dignas que hacían que los drisanianos parecieran niños pequeños en evolución. En un panel más pequeño, el presidente Terrano parecía preocupado y ligeramente molesto por haber sido apartado de lo que parecía ser el almuerzo. Contraalmirante Reed, el almirante Sondar retumbó, su voz como grava siendo arrastrada por un amplificador de bajos. Recibimos su informe de incidentes. ¿Es ese el comandante Brapal a su lado? Sí, almirante, Alex confirmó. Estábamos discutiendo la sección de la Carta de la Confederación que él violó aproximadamente, miró su reloj, hace 4 minutos y 45 segundos. Las rodillas de Brapal se doblaron, requiriendo que un miembro de su propia delegación lo estabilizara. Sus escamas ahora habían perdido casi toda su coloración, dándole la apariencia de mariscos mal cocinados. Contraalmirante, balbuceó, no tenía idea de que su rango no estaba en. Nunca habría agredido intencionalmente a un oficial superior durante una inspección de rutina. Debería esperar que no. Eso constituiría un acto de guerra en lugar de una mera incompetencia flagrante. La palabra guerra quedó suspendida en el aire como un detonador térmico con un temporizador defectuoso. Uno de los miembros del Consejo Supremo, un ser compuesto principalmente de estructuras cristalinas y desaprobación, se inclinó hacia adelante con un audible tintineo. Comandante Brapal, el consejero cristalino entonó, su voz resonando en frecuencias que hacían doler los empastes dentales. Tiene usted precisamente 9 segundos para explicar por qué no deberíamos revocar inmediatamente los privilegios de inspección de nivel 3 de la hegemonía drisaniana en todo el espacio de la Confederación. Brapal abrió su boca, la cerró, la volvió a abrir, y produjo un sonido notablemente similar al de una gaita desinflándose, pisada por un elefante confundido. Las facciones reptilianas del almirante Sondar se dispusieron en lo que pasaba por una sonrisa en su especie, una aterradora exhibición de dientes que se parecía mucho a un carnívoro contemplando un buffet de todo lo que puedas comer. 5 minutos, Elix anunció en voz baja, mirando directamente a Brapal. Se acabó el tiempo, comandante. La disolución formal de la carrera del comandante Brapal tomó exactamente 12 minutos y 37 segundos, un nuevo récord de la Confederación para la ejecución administrativa.
Para cuando la embajadora Tiblet llegó a la Fénix, sin aliento y deshaciéndose de las decoraciones de escamas ceremoniales en su prisa, el ex comandante había sido despojado de su rango, privilegios de inspección, estatus diplomático y, en un toque particularmente drisaniano de humillación, sus implementos ancestrales para pulir escamas. El ex facilitador de comercio Brapal regresará al mundo natal drisaniano inmediatamente, anunció la embajadora Tiblet, enfatizando el título degradado con una satisfacción no disimulada. Servirá como ejemplo de advertencia en nuestros programas de entrenamiento diplomático durante las próximas 7 generaciones. El resto del equipo de inspección se apiñó como animales de presa que acababan de presenciar una demostración particularmente gráfica de selección natural. Las placas exoesqueletales del Floquiano se habían bloqueado en una formación defensiva. El meridiano había cambiado a un lavanda pálido que los cenobiólogos reconocían como el color de la profunda reconsideración existencial. Contraalmirante Reed, el almirante Sondar retumbó desde la pantalla de visualización. El Consejo de la Confederación extiende sus más profundas disculpas por este incidente. La hegemonía drisaniana ha acordado triplicar la duración de su entrenamiento de sensibilidad cultural para todos los oficiales de inspección. Eso parece apropiado, almirante, Alex replicó, su postura perfecta, pero relajada. La crisis había terminado, y ella había orquestado su resolución con la precisión de un compositor dirigiendo una sinfonía particularmente vengativa. Creo que podemos considerar este asunto satisfactoriamente abordado. El consejero cristalino intervino pensativamente. Los humanos siguen sorprendiéndonos. No habíamos anticipado tal moderación. ¿Moderación, consejero?, inquirió Elix inocentemente. Podría haber exigido concesiones significativas de la hegemonía drisaniana. Su violación fue sustancial. Elix sonrió. Una expresión genuina esta vez, no la muestra depredadora de antes. A veces, consejero, la diplomacia más efectiva es simplemente dejar que la gente se dé cuenta de sus propios errores. La hegemonía tendrá más cuidado en el futuro, sospecho. NYX, el asistente valiriano, que había estado pulsando con colores de estrés durante toda la prueba, gradualmente cambió a azules tranquilos y verdes de alivio. Sus tentáculos formaron el gesto valiriano de profundo respeto. Uno rara vez ofrecido a cualquier especie más joven de 1.000.000 de años. Contraalmirante, balbuceó suavemente. Solicito permiso para revisar los protocolos diplomáticos humanos más a fondo. Encuentro su enfoque educativo. Los oídos del oficial científico Tevix se levantaron con interés. Creo que acabamos de presenciar la primera instancia de un valiriano solicitando educación voluntaria de una especie no acuática. Muy fascinante, de verdad. Mientras la delegación alienígena se preparaba para partir, menos un excomandante deshonrado, la embajadora Tiblet se acercó a Alex con una reverencia formal. El cuerpo diplomático drisaniano revisará nuestros protocolos con respecto a los buques militares humanos, dijeron. Quizá su especie merece más consideración de la que le hemos extendido anteriormente. Estamos llenos de sorpresas, Alex asintió agradablemente. Pero, al igual que todos. Eso es lo que hace que la Confederación sea interesante. Después de que los alienígenas se hubieran marchado y el puente hubiera vuelto a sus operaciones normales, la especialista en comunicaciones Juan se acercó a Alex con diversión apenas contenida. Entonces, contraalmirante, ¿cuánto cree que les tomará darse cuenta de que ese rango en realidad no existe en nuestra estructura militar? Los ojos de Elix brillaron con picardía. Más de lo que le tomará al almirante Vexelar darse cuenta de que su preciosa y minuciosa política de inspecciones acaba de convertirse en el hazmerreír del cuadrante. El ingeniero jefe Klopp rió entre dientes. Todo porque todavía no podía superar esa corrección de pronunciación en la gala diplomática. La Armada de la Confederación, Elix sonrió. Otro ejemplo sorprendente de creatividad galáctica. Y de mezquindad galáctica. Ella alisó su uniforme y se dirigió a su estación. Ahora, pongamos en marcha esta cafetería, ¿quieren? 6 meses después. En el puesto de avanzada comercial más alejado de la hegemonía drisaniana, una instalación tan remota que los barcos de suministro llegaban con carga fosilizada, el ex facilitador de comercio Brapal registraba meticulosamente la llegada de un cargamento de suplementos proteicos.
Sus escamas se habían opacado por la falta de implementos de pulido adecuados, y solo uno de sus antebrazos llevaba alguna decoración, una simple banda que indicaba su nuevo estatus como procesador de bienes terciarios, quinta clase. El manifiesto requería su huella dactilar en 17 secciones diferentes. Una pesadilla burocrática que él mismo había implementado durante sus días de comandante. La ironía, al parecer, trascendía las barreras de las especies con la misma eficacia que la estupidez. Cuando la esclusa de aire sonó inesperadamente, Brapal levantó la vista para ver una nave humana solicitando autorización de acoplamiento. Sus escamas palidecieron instintivamente antes de que se controlara. La designación en el formulario de solicitud indicaba un mensajero diplomático terrano estándar. Nada de qué preocuparse hasta que vio el nombre de la nave, CSS Fénix. Mientras aprobaba frenéticamente la solicitud de acoplamiento, Brapal notó un mensaje personal adjunto al formulario, solo una inspección de rutina. No es necesario mantener la ceremonia, teniente comandante Red. ¿Qué? Las cámaras de seguridad captaron una impresionante exhibición de pánico drisaniano, ya que sus 4 brazos gesticulaban frenéticamente en diferentes direcciones, haciendo que las tabletas de datos cayeran al suelo mientras intentaba simultáneamente enderezar su uniforme andrajoso, alertar a sus superiores y posiblemente escapar por el conducto de eliminación de desechos. En toda la Confederación, la grabación se convirtió en una sensación clandestina. La lección era clara para cada especie con acceso a una red neural. Podría superar a los humanos en armas, superarlos en maniobras, o incluso ocasionalmente superarlos en inteligencia. Pero si empujas a uno durante una inspección, bueno, no esperes durar 5 minutos. Algunas lecciones en el universo vienen con una matrícula muy cara. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.